Ariel Ávila, senador, politólogo, investigador, autor de varios libros. Tuve la oportunidad de tratar con él. Lo entrevisté durante 43 minutos y me sorprendió mucho su sencillez, porque es un tipo famoso. Y me extraña, por ejemplo, que cuando debatió con María Fernanda Cabal, alguien comentó, es que, ¿quién es este? Porque María Fernanda Cabal dijo dos aberraciones que desde cualquier análisis crítico se pueden refutar fácilmente. La primera, que Juan Manuel Santos es de izquierda. Y la segunda, que Gustavo Petro es títere de Juan Manuel Santos. Voy a refutar estas dos ideas y luego conecto con los dos libros de Ariel. El mejor detergente, por cierto, para que lo compren. Publicidad política no pagada. Vea, Santos es liberal y es un liberalismo de derecha, no es un liberalismo socialdemócrata. Y no es porque sea nieto del presidente Eduardo Santos Montejo, que dañó lo que hizo Alfonso López Pumarejo en 1938. Santos es de la oligarquía y eso no es un error. Él no tiene la culpa de haber nacido en la cuna de la oligarquía liberal. Santos se formó como periodista y como economista. Pero Santos tiene un hermano que era marxista. Sin embargo, Santos nunca ha sido marxista. Santos es pragmático, centro-derecha. Cuando fue ministro de Uribe y fue cómplice de los miles de falsos positivos, parecía de extrema derecha. Pero Santos es lo que llaman en la política un camaleón, como lo es Roy Barreras. Son camaleones. Ellos saben leer la situación y se le venden al mejor postor. Son mercenarios, para que los llamemos en términos bélicos. Y los dos son igual de voltearepas, como decimos los paisas. Santos, cuando la moda era Uribe, era uribista. Después, cuando Uribe fue pasando de moda, montó su iglesia, que es el santismo. Y ahora está posando como alguien neutral. Pero más allá de lo camaleónico que es Juan Manuel Santos, decir que Santos es de la izquierda, ni siquiera de la centroizquierda, decir que Santos es de la izquierda es devolverse a la Revolución Francesa. Es un completo anacronismo, porque la única izquierda burguesa fue la de la Revolución Francesa. Izquierda marxista no. Santos es alguien que se supo vender a los mejores postores. En su momento entrevistó a Luis Carlos Galán, el asesinado, y Santos le hizo una pregunta capciosa como periodista. Lo acusó de haber dividido el liberalismo en 1986 y Galán lo puso en su sitio. Le dijo, no señor, yo no dividí el liberalismo. Porque Santos le estaba sumando los votos del liberalismo al nuevo liberalismo. Es decir, él está diciendo que si Luis Carlos Galán no se hubiera salido del Partido Liberal y se hubiese quedado con López Miquelsen, que hubiesen ganado la presidencia en el 86, o sea, que no lo hubieran perdido con Virgilio Barco. Entonces, y en el 82 también acusó a Galán de lo mismo. Entonces Galán le dijo que estaba equivocado, que los votos que él había sacado no eran del liberalismo, sino de la gente que estaba cansada de los extremismos. Ese mismo error lo acabamos de ver en el pasado proceso electoral, en donde de manera muy olímpica y arbitraria le estaban sumando todos los votos de Federico a Rodolfo Hernández y estaban diciendo que ya el presidente era Rodolfo Hernández, sin tener en cuenta que los votos de Rodolfo no eran ni de Uribe ni de Petro,
Entonces, eso no significaba que iban a volver a votar por Rodolfo. J.P. Hernández, el ya mencionado youtuber que ya es senador también, J.P. Hernández, dijo en un video algo contundente: yo no puedo estar en el mismo lugar que está el uribismo, me retiro de la campaña de Rodolfo Hernández. Y no se retiró ningún bobo, se retiró un tipo que maneja millones de personas en sus redes sociales, tiene millones de suscriptores. Yo no voy a decir que Rodolfo perdió millones de votos por la retirada de J.P. Hernández, pero sí perdió muchos votos, no sé cuántos, porque yo no puedo dar cifras especulativas. Y entonces Santos se veía como muy torpe al lado de Luis Carlos Galán. Sin embargo, Santos siguió estudiando periodismo, estudiando economía, y no se puede negar que Santos se volvió un estadista, pero un estadista macabro, un estadista acomodado. Por eso Santos pasó del liberalismo tradicional de su familia al uribismo, y sin pena ni gloria, o con más pena que gloria, y con los falsos positivos encima, fue ministro de Uribe. Y después, cuando Uribe lo montó y se monta con los millones de votos uribistas, Santos se acuerda que él es liberal y que él es nieto del presidente, y que un gamonal antioqueño narcoparamilitar no lo va a manipular con este dedo. Entonces Uribe va a empezar a manipularlo, y Santos no solamente se le tuerce a Uribe, sino que se reúne a escondidas con Gustavo Petro y empieza a hacer el proceso de paz en La Habana. Otra de las razones por las que Petro sale del Polo Democrático Alternativo, no solo porque denunció a los corruptos del carrusel de la contratación, los mismos que le estaban relacionando con dizque el pacto de la picota. Es absurdo que yo meta unos ladrones de mi partido a la cárcel y que después me acusen de que yo me estoy aliando con los mismos ladrones que yo metí a la cárcel. Eso no tiene lógica, pero desde el uribismo cualquier cosa tiene lógica. Entonces, volviendo a Santos, o sea, Santos no tiene nada de izquierda, es de oligarquía, es proestadounidense, le encanta la OTAN, le encanta la OCDE, le encanta el Banco Mundial, le encanta el Fondo Monetario Internacional, nada que ver con la economía marxista. Él tiene un hermano que se llama Enrique Santos Calderón. Él sí era marxista cuando estaba joven, Enrique sí. Juan Manuel nunca fue marxista, ni mucho menos izquierdista, pero negoció con una guerrilla de extrema izquierda como las FARC. Solo por eso María Fernanda Cabal, en el debate con Ariel Ávila, dice olímpicamente, de manera vaga, que Santos es de izquierda, y la segunda falacia conectada con la primera, que Petro es el títere de Santos. Pero Petro y Santos se parecen en algo, en que ambos son liberales. Les encanta el capitalismo, les encantan las libertades. Petro no es socialista, Petro es capitalista. Y si hubo gente que votó por Petro creyendo que Petro es socialista, votaron su voto. Miren, no puede ser socialista alguien que dice amar el capitalismo, alguien que dice que con él van a hacer el capitalismo en Colombia, alguien que dice que votó por la OCDE cuando era parlamentario, alguien que tiene una reforma pensional que es del Banco Mundial y de Desarrollo, alguien que lo primero que hace es sentarse con el presidente del imperio de Estados Unidos. Eso no es socialismo, para nada. Petro es progresista, pero es que hay gente que cree que el progresismo, como Agustín Laje, es lo mismo que el socialismo clásico. No es lo mismo. El progresismo es una ideología más de centro que de izquierda. El progresismo es una teoría hegemónica que jamás justificaría el M-19 ni ninguna guerrilla. Y por eso Petro dejó las armas, porque él quería hegemonía, él no quería fuerza sino hegemonía. Entonces, María Fernanda Cabal dice que Petro es títere de Santos. Reunirse con Santos a escondida no es ser títere de Santos. Tener algunos ministros repetidos tampoco es ser títere de Santos. Realmente Petro y Santos tienen el mismo enemigo, que es Uribe, y eso los une. Y eso está en el arte de la guerra de Sun Tzu. El enemigo de mi enemigo es mi socio, no mi amigo, es mi socio. Y eso pasó cuando matan a Pablo Escobar, que a Pablo Escobar se le juntaron todos los enemigos, los Pepes,
el cartel de Cali, la Interpol, la CIA, el bloque de búsqueda, los paramilitares, todos los enemigos se juntaron y acabaron con Pablo Escobar, que era el hombre más poderoso del mundo, el hombre más rico del mundo. Lo acabaron porque se le juntaron todos. Entonces, volviendo al tema de Santos, decir que Santos es de izquierda, totalmente. Si Petro, que fue guerrillero, no es de izquierda, mucho menos Juan Manuel Santos, por favor. Y decir que Petro es títere de Santos, usted puede decir lo que quiera de Petro, puede decir que es arrogante, puede decir que su autobiografía no utiliza bien el concepto de democracia, usted puede decir que Petro se está juntando con Roy, que Roy es otro camaleón, y todo eso es cierto, pero decir que Petro es de izquierda, no. Decir que Santos es de izquierda, tampoco. O decir que Petro es el títere de Santos y que el verdadero presidente de estos 4 años va a ser Santos, falso. Porque es que Petro es un estadista, al igual que Santos. Y Petro no va a montar ministros inexpertos. O sea, ¿por qué puso a Roy como presidente del Senado? Eso no fue casualidad. Y hay gente del pacto histórico que está enojada, como el señor Gustavo Bolívar, porque saben que Roy es un maquiavélico. Pero es que Roy maneja con este dedito al partido de la U, maneja con este dedito a ciertos liberales e incluso a ciertos conservadores. O sea, Roy es una roña, Roy es un estratega. Y Petro lo necesitaba. Porque si Roy no convencía al partido de la U, al partido liberal y a ciertos conservadores, Petro le pasa lo mismo que en la alcaldía de Bogotá, no tenía gobernabilidad y no podía cumplir las promesas que nos hizo. Entonces Petro no es huevón, o sea, Petro es estadista. Y Santos tampoco es huevón, es estadista. Entonces por eso le digo que María Fernanda Cabal tiene una lectura muy fanática y por eso dice cosas tan apresuradas, y Ariel Ávila con argumentos la volvió nada. Ahora sí entremos en Ariel Ávila. Vamos a ir en orden cronológico. Este libro tiene 14 millones de datos en apenas 527 páginas, pero quiero leerles un párrafo que me conmovió bastante, que casi que me pongo a llorar, porque definitivamente este libro le abre los ojos a uno, si es que uno no los tenía ya un poquito abiertos. Voy a leerles un párrafo que me parece totalmente fascinante, porque es un párrafo que resume lo que es la historia de nuestro país. Y acá está. Dice así: el 23 de diciembre de 2002, el presidente Álvaro Uribe sancionó una ley mediante la cual quedó facultado para iniciar negociaciones de paz con cualquier grupo armado, así careciera de estatus político, abriendo la compuerta para una negociación con los paramilitares, grupos de autodefensa de extrema derecha creados en los años 80 y que han sufrido una rápida evolución desde cuando se agruparon bajo la sombrilla de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en 1997. Eso es una cita de la revista Semana del año 2005, que recuerden que en esa época Semana no era uribista. El 29 de noviembre de 2002, los paramilitares hicieron la primera declaración de cese unilateral al fuego, que fue la única condición que puso el gobierno de Uribe para comenzar los diálogos que permitieran la desmovilización paramilitar. Unos meses después, el 15 de julio de 2003, se firmó el acuerdo de Santa Fe de Ralito, que no era otra cosa que una desmovilización gradual que duraría hasta 2006. Sin embargo, el cese significó una reducción de la violencia masiva, pero las acciones contra la población civil, organizaciones sociales y sindicales continuaron, pero de forma selectiva. Además, disputas internas entre los paramilitares incrementaron fuertemente la violencia en varias regiones del país, como el Meta y Casanare. Este párrafo me parece un potosí,
porque con datos exactos, fechas exactas, nos muestra que el proceso de Uribe con los paramilitares fue un proceso de amigos. Obviamente Ariel Ávila no lo dice, pero uno lo puede deducir. Fue un proceso como de, hey, vamos a negociar, hágale, negociemos. Hey, ¿qué condición pones? No, nada, que haya un cese unilateral al fuego. Listo, parce, hágale, ya. En cambio, el proceso en La Habana, entre la guerrilla de las FARC, la guerrilla más antigua del país de las socialistas, y el gobierno de Santos, ese proceso fue lento, eso fue lento. Fue un proceso que duró mínimo 6 años, pues hasta que se hizo el acuerdo final. 6 años. Mientras que esto con los paracos fue rapidito. Y mientras tanto, el primo de Pablo Escobar, ideólogo del uribismo, José Obdulio Gaviria, escribe un libro que sostenía la siguiente tesis: en Colombia no hay conflicto armado, sino amenaza terrorista. Y con los terroristas no se hacen negociaciones. A los terroristas se les derrota militarmente. ¿Cómo aplicar esa tesis de José Obdulio, ideólogo de Uribe, a lo que nos cuenta aquí en este libro Ariel Ávila? Que para Uribe los paramilitares no eran terroristas porque negoció con ellos. Entonces, miren, hay que leer entre líneas. El pensamiento crítico no es leer por leer, es leer entre líneas. Hay que abrir los ojos. Eso no fue una negociación, eso no fue un proceso de paz, es que no había guerra. ¿Cuándo? Pero ¿cuándo en la vida? Las Autodefensas Unidas de Colombia, más conocidas como paramilitares, ¿cuándo declararon a Uribe objetivo militar? Nunca. Ni cuando fue congresista, ni cuando fue gobernador de Antioquia, ni mucho menos cuando fue presidente. Y aún así los extraditó. ¿Pero por qué los extraditó? Porque los tuvo que traicionar. ¿Y por qué los tuvo que traicionar? Por 2 cosas. Primero, porque lo iban a delatar. Y segundo, porque Estados Unidos le dijo: no, mijito, esos son narcotraficantes, mándalos para acá. Entonces Uribe los tuvo que extraditar. Y luego sacó pecho y dijo: es que yo los extradité. ¿Qué pasa con esos procesos que se le abre a esa gente acá que cuando llegan a Estados Unidos se quedan peleados? Bueno, eso tiene que ver mucho también con las familias, porque un narcotraficante puede ser muy poderoso militarmente, pero tiene familia. Pablo Escobar era el hombre más poderoso del mundo, el hombre más buscado del mundo, el hombre más rico del mundo. Medellín era la ciudad más violenta del mundo. Pablo Escobar pagaba $1.000.000 de la época, o 2 millones por cabeza de policía que no estuviera con él. Por eso toda la policía estaba con él, todo el ejército estaba con él. Y ojo, el clan del Golfo está pagando lo mismo que Pablo Escobar, pero ya el peso está más devaluado. El clan del Golfo está pagando 1 millón por policía, pero ya han pasado más de 30 años. Eso es delicado porque el clan del Golfo tiene mucho poder. Y ojo, Petro la tiene muy dura para negociar con el clan del Golfo. Y la pregunta de la compañera es muy interesante, porque en Estados Unidos ellos le cuentan a los gringos lo que los gringos ya saben. O sea, los gringos saben que Uribe hizo parte del cartel de Medellín, que Uribe fue el narcotraficante 82, que Uribe trabajó con Pablo Escobar, que cuando Uribe era director de la Aeronáutica Civil, Uribe dejó pasar la cocaína y ni un rasguñoncito le hicieron porque dejó pasar la cocaína. Estados Unidos sabe que Uribe tiene vínculos con grupos paramilitares. Estados Unidos sabe que las Convivir eran nidos de puros paramilitares. Estados Unidos sabe que el DAS se desapareció porque se llenó totalmente de paramilitares con Noguera, el escándalo de las chuzadas del DAS. Estados Unidos lo sabe todo, los gringos lo saben todo. Por eso Uribe es su ficha útil y no la pueden extraditar. Y los paramilitares cayeron en la trampa de José Obdulio. No, es que ustedes no son terroristas, porque es que si ustedes fueran terroristas, nuestro gobierno uribista no estaría negociando con ustedes y esta negociación no hubiera sido tan rápida. Entonces miren, ustedes dicen que Santos es de izquierda y que Far Santos, que porque negoció 6 años con ellos. Y Santos sí los combatió cuando era ministro de Uribe. Uribe nunca los combatió, ni ellos combatieron a Uribe, nunca. A ver, muéstrame un documento, un panfleto en donde algún paramilitar amenace a Uribe, nunca. Todas las amenazas contra Uribe eran de guerrillas y por obvias razones. Voy a leerles este último párrafo para que lo analicemos y salgamos al descanso. Miren, este párrafo es bien interesante. Del libro ¿Por qué los matan?,
Y también hay un párrafo que es bastante aterrador y que por eso lo quiero compartir con ustedes para que lo analicemos. Y este párrafo es una forma de entender lo mucho que vale este trabajo investigativo del actual senador Ariel Ávila. Miren esto tan interesante. Antioquia es el epicentro de múltiples escenarios criminales. Una de las regiones más golpeadas por la violencia fue Urabá, donde fue masacrado todo el movimiento social. En los años 1980 y 1990, allí fueron asesinados centenares de sindicalistas, líderes sociales y políticos, literalmente sindicatos enteros y partidos políticos como la Unión Patriótica fueron destruidos. Desde 2000 hubo un dominio homogeneizante de los paramilitares y como lo dominaban todo, los niveles de homicidio bajaron. Una vez ocurrió la desmovilización paramilitar, entre 2003 y 2006 se produjo una apertura para los reclamantes de tierra. No se debe olvidar que en Urabá hubo una estrategia planeada entre paramilitares y empresarios para despojar tierra y sembrarla de palma africana. Una masacre perpetrada el 6 de octubre de 1996 por un grupo paramilitar en el caserío Brisas, situado en territorio colectivo de Curvaradó, bajo el atrato chocuano, fue el preludio de una época de terror que afectó a la población civil por varios años y la obligó a desplazarse y a dejar su territorio a merced de diversos intereses, entre ellos los de inversionistas en palma africana y ganadería, masacres, homicidios selectivos, descuartizamientos, torturas, desapariciones y desplazamientos forzados hacen parte del espectro criminal que rodeó el proyecto de siembra de palma de aceite a finales de la década de 1990 en esta región chocuana, que impulsó el jefe paramilitar Vicente Castaño Gil y se concretó en predios protegidos por leyes colombianas. Así lo estableció la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que acompaña a las víctimas de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó en el proceso que por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica se les sigue a 21 personas entre intermediarios, abogados y empresarios. Esto fue publicado también por Verdad Abierta en el año 2013. El paramilitarismo secuestró menos que la guerrilla, pero es que es entendible, porque el paramilitarismo tenía financiación de gobiernos, de grandes terratenientes hacendados, de grandes empresarios. Es normal que en el informe de la Comisión de la Verdad hayan secuestrado más las guerrillas. Lo que es un poco extraño es que hayan dicho que la guerrilla era la única amenaza terrorista y que la mayoría de víctimas sean de paramilitares y que después, casi que a la par de víctimas, están las guerrillas y el Estado. O sea, que el Estado y sus falsos positivos hayan matado casi la misma gente que las guerrillas, cuando se supone que el que nos debe cuidar es el Estado, en cabeza del gobierno de turno y sus fuerzas militares y de policía. Y los paramilitares, ¿por qué mataron tanta gente? Porque eran sicarios sistemáticos de ladrones, de mafiosos de cuello blanco. Por eso les invito a que lean estos dos libros de Ariel Ávila. Y también les invito a que lean el libro que Ariel Ávila escribió con León Valencia, que habla de los clanes que gobiernan a Colombia, los 54 clanes que gobiernan a Colombia. Entre ellos los Char, los Géneco, Gerlain, los Suárez, los Tavera.
esos clanes que han montado presidentes, que han montado gobernadores, alcaldes, diputados, congresistas, y que también han pagado sicarios para matar enemigos y líderes sociales. Vamos a estudiar todos los clanes que han manejado a Colombia, los 54 clanes, vamos a estudiarlos, y eso nos va a tardar todo el semestre, pero no importa, porque tenemos que saber quiénes son los que realmente mandan en este país. Son 54 familias las que mandan este país, y vamos a ver cómo esas 54 familias van a tratar de gobernar también en el periodo de Petro, y eso vamos a discutirlo en la segunda parte de la clase después del descanso.